que también, puesto que tengo 67 años, voy a hacer 68, sino por todos vosotros que sois jóvenes. Yo le decía a la presidenta de la mesa que he tenido la suerte de ser, de participar en la Asamblea Mundial del Envejecimiento del 82 y la del 2000, en el 2002. Y en el 82 fui presidente de la mesa Salud, Vivienda y Medio Ambiente. Entonces, ya se habló de todo esto. Hay muchos de vosotros que no habéis nacido. Y yo lo que quería preguntar es cómo entre todos el Inserso tendría que encabezar la pregunta, porque tiene que ser a la administración que regula las normas para construir. ¿Cómo desde el Inserso, con la Sociedad Española de Geriatría, que he visto por aquí al secretario general, con el Colegio de Arquitectos, no se obliga, que ya se dijo en el 82, a que las viviendas que se construyen, no solo de protección oficial, sino todas, no haya que adaptarlas, porque estén ya adaptadas desde el principio y tengan posibilidad de que entren, lógicamente, en una ducha y que pueda ducharse cualquiera, y en una puerta que no tenga 60 centímetros, que no entra una silla de ruedas? ¿Por qué no se dijo en el 82, desde aquí el Inserso no hace la fuerza suficiente, apoyado en el Colegio de Arquitectos, apoyado, lógicamente, en la Sociedad Española de Geriatría, para obligar que todas las viviendas que se construyan tengan al menos estas condiciones, que no haya que adaptarse? Esa es mi pregunta nada más. Gracias. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todo en el planteamiento que haces, ¿no? Y yo creo que pues la mayoría de las personas que trabajamos aquí, pues trabajamos para que eso sea posible, ¿vale? Yo por lo menos desde el lugar donde trabajo, desde el CEAPAT, trabajamos para que eso sea posible y que sea recogida en normativas, y no solamente en normativas, sino que sea recogida en formación, por lo que veíamos que nos decía Aitor, en la propia Escuela de Arquitectura les suena raro ese término de envejecimiento activo y no tienen ese contacto social, ¿no? Por lo tanto es muy difícil que transmitan a los propios alumnos que están aprendiendo, ¿no? Y que se están formando esa necesidad de relacionarse con la realidad de la sociedad de hoy, ¿no? Por lo tanto, hace falta normativas, hace falta formación y hace falta conciencia, ¿no? Con respecto a esos temas. Gracias. Nada. Bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia. Miguel Ángel Valero, que es director del Departamento de Ingeniería y Arquitectura Telemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid, y que yo conozco desde hace muchísimo tiempo, he trabajado muchísimo con él, pero le voy a dejar a él que se presente con más detalle, ¿de acuerdo? Y haga su ponencia. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Yo, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su presencia y también al Inserso y al CEAPAT por la invitación. Soy Miguel Ángel Valero, soy profesor de la Universidad Politécnica y soy ingeniero de telecomunicación. Llevo trabajando desde mitad de los 90 en temas de tecnologías, accesibilidad y salud, y es un tema que me apasiona y muy vocacional, y la verdad es que el día a día, los meses y los años me han ido llevando a trabajar más en este ámbito, y la ponencia que voy a desarrollar voy a intentar que sea en menos de media hora, porque bueno, siempre a los últimos nos toca como recuperar el retraso, pero intentaré resumir un poco. Se titula Aportaciones de las TIC al envejecimiento activo en el entorno cercano. Cuando estaba preparando esta ponencia, me acordé de otra que celebramos aquí hace unos 3 años aproximadamente, unas jornadas que titulaban Viviendas accesibles para todas las edades, diseño para todos en el hogar, en noviembre de 2009, y entonces pues me he permitido tomar como la primera diapositiva de aquella ponencia de hace 3 años, porque creo que es interesante para reflexionar sobre qué aportaciones pueden hacer estas nuevas tecnologías en este contexto. Como la ponencia que me han pedido tiene que ver más en general con envejecimiento activo, pues no me voy a centrar en hablar solamente de la vivienda o del hogar digital. Yo no me he presentado del todo por ganar tiempo, pero dirijo en la Universidad Politécnica de Madrid desde hace pues 6 años ya el Hogar Digital Accesible, que es una casa de 70 metros cuadrados en la que llevamos trabajando muchos años pues en la promoción de la autonomía personal desde el entorno de la vivienda, ¿no? Y entre muchos otros encuentros que hemos tenido el CEAPAT y nosotros con Cristina, Rosa, Cristina, Nieves, Clara, Lola, Margarita, etcétera, etcétera, Carlos, que está por ahí, pues
pues está precisamente eso, ¿no? Trabajamos juntos desde el principio en cómo diseñar esa casa, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de tecnología, a mí me gusta mucho recordar pues esta idea de que son teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico. Pues porque si al final no vemos aprovechamiento práctico en ese uso de esa tecnología, pues es casi como decir que no es tecnología, ¿no? Entonces, ese aprovechamiento práctico de lo que estemos hablando, cuando pensamos en aportaciones de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, siempre y cuando, pues, o por un lado, alguien, gracias a esas tecnologías, se entere o le den noticia de algo, que es lo que tiene que ver con informar, y otra acepción que para mí es mucho más bonita, que es la de comunicación, que viene de acción y efecto de comunicar, y comunicar viene de poner en común. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué tecnologías de la información y las comunicaciones y cómo pueden aportar algo al envejecimiento activo en el entorno cercano en lo que se refiere a informar, dar a conocer, comunicarse, etcétera, etcétera. Y luego, pues segunda parte de esta introducción de aquellos hace ya 3 años que han pasado volando, es en la vivienda, ¿no? Entonces, cuando en aquel momento miré que era eso de la vivienda, pues me llamó la atención porque al principio dice lugar cerrado y cubierto. Aquí debe ser que empezaron, podría decir, mis colegas y amigos, los arquitectos, con una visión así más de lo que es el entorno. Y luego, pues no sé si aparecieron los sociólogos, que dice para ser habitado por personas, también los arquitectos y también los ingenieros, porque si al final no desarrollamos tecnología centrada en las personas que la van a disfrutar, pues no hay aprovechamiento práctico, ¿no? Entonces, de esta, digamos, primera introducción hay como 3 palabras clave: práctico, partícipe y personas. Cuando miramos qué es eso del envejecimiento activo, vamos, que no voy a dar yo una conferencia sobre ese tema, que se la dejo a los geriatras o a otros expertos en este ámbito, me llama mucho la atención pues que nos encontramos, buscándolo en español en Internet, que ahí también hay una cierta aportación de estas tecnologías, pues casi 2 millones de acepciones o de resultados. Y cuando lo buscamos en inglés, Active Aging, aparecen aproximadamente 50 millones de acepciones, con lo cual lo del envejecimiento activo no parece ser algo nuevo, aunque estemos celebrando en 2012 ese año, ¿no? Y entonces nos encontramos pues páginas web hablando, pues por supuesto, del año europeo, por supuesto la del IMSERSO, algunos escritos de otros colegas de Latinoamérica y por supuesto el portal de mayores. Y sin embargo, cuando lo miramos en inglés, me llama la atención que nos encontramos mucho las acepciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Y es que, claro, envejecimiento activo hace 12 años aproximadamente, en el año 90, pues tenía que ver con la idea de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad. ¿Por qué hago yo esta primera, digamos, introducción sobre lo que es envejecimiento activo? Pues porque desde el enfoque de las tecnologías, el cuestionamiento es ¿qué tecnologías de la información y las comunicaciones pueden aportar algo en el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad, según refiere la OMS cuando plantea este concepto? Avanzando más, digamos, en esa pregunta, un poco retórica, pues está la Estrategia de Progreso Social en Políticas de Envejecimiento del IMSERSO, que es del año 2010, de hace un par de años. En este libro blanco del envejecimiento activo, pues tuve la oportunidad de colaborar junto con un montón también de compañeros y amigos desde un enfoque muy, muy interdisciplinar, y había 3 ideas que creo que son interesantes resaltar. En primer lugar, que este proceso social generalizado de envejecimiento es un éxito. En segundo lugar, que a través de diferentes sistemas de protección, donde la tecnología como medio tiene que poder decir algo, pues se debe garantizar una cierta renta y atención sanitaria y social equitativa, o sea, el argumento muy conocido ya de sistemas o soluciones, digamos, para todos, pero personalizables. Y en tercer lugar, que esto sea una oportunidad de desarrollo social. Aquí, de nuevo, para mí hay como 3 palabras clave. Que esto es un reto que se lleva desarrollando desde hace ya muchos años, pero que queda mucho por hacer, que exige que esto pueda garantizar a los ciudadanos pues, esas oportunidades de envejecimiento activo con independencia de renta, con independencia de acceso desigual a la tecnología, etcétera, etcétera, y que esto debe contribuir a un desarrollo. Yo hago énfasis en esa tercera idea del desarrollo para no caer en modelos, digamos, tecnocráticos, en los cuales pues pensamos que esto de la aportación de las TIC al envejecimiento activo es que cuanto más mayores tengan teléfono móvil, mejor, ¿no? Por ejemplo, supongo que habrán visto que hace pues pocas semanas
la Unión de Pensionistas Democráticos sacó una noticia que decía que ya entre los 65 y 74 años de edad llegábamos casi al 70% de personas mayores con teléfono móvil, que a veces pensamos que el teléfono móvil, que es solamente de los niños y de los jóvenes, pues no, los mayores se han incorporado también mucho a esa solución y será por algo, ¿no? Bien, antes de continuar, pues igual que hace 2 diapositivas he mostrado envejecimiento activo desde el punto de vista de número de referencias que aparecen en Internet en español y en inglés, pues esto sería envejecimiento activo en imágenes. La parte de arriba son las 408.000 imágenes que salen en español cuando uno busca en Internet y la de abajo son los 28 millones de imágenes que aparecen cuando busca el término en inglés. Esto también es una cierta desigualdad en las tecnologías web con respecto al idioma, ¿no? Aunque en español pues también encontramos mucho. Y me llama mucho la atención pues todo lo que vemos en esta diapositiva, que describo así resumidamente, pues nos encontramos por un lado envejecimiento activo, pues una persona mayor haciendo gimnasia con una silla de su casa, por ejemplo. 2 personas mayores montando en bicicleta felices por el campo. Todo el mundo aparece sonriente, como se ven estas imágenes en Internet. Jornadas diferentes en relación con este tema, donde enfatiza también la idea de desarrollo personal. Por supuesto, el año europeo. Solidaridad intergeneracional, que es otro término que está muy relacionado. Y luego, pues en el enfoque, digamos, de imágenes en inglés, pues un poco más, yo creo, marketingiano, muchas personas mayores utilizando muy diferentes tecnologías, no tanto de la información y las comunicaciones como ayudas técnicas, aunque sí que es verdad que por fin me encuentro ahí una persona mayor utilizando un portátil cuando hace uno la búsqueda de envejecimiento activo, con lo cual ya hay gente que también está asumiendo que tiene alguna función en ese sentido, ¿no? Yo quiero decir, antes que nada, que mi primera experiencia de uso de las tecnologías, que entonces no se llamaba envejecimiento activo, con personas de más de 60 años, pues fue precisamente a mitad de los 90, cuando estaba haciendo mi proyecto de fin de carrera, y no con personas mayores, sino en el servicio de neonatología del Hospital Clínico de Madrid, o sea, un trabajo para niños con discapacidad neonatos. Resulta que el jefe de servicio de aquel hospital y también la pediatra, digamos, más veterana, ambas personas de más de 60 años, pues apenas utilizaban el ordenador. Y entonces empezábamos a plantear el uso de sistemas de ordenador basados en Windows, pues porque eran muy facilitos de manejar, con las ventanas, pero había que utilizar el ratón, ¿no? Entonces yo recuerdo mi primera experiencia con una persona de más de 60 años que apenas había utilizado el ordenador, había utilizado el teclado de vez en cuando pues para darle a un botón con miedo a ver si salía algo en la pantalla, tratando, digamos, de que empezase a utilizar un ratón, pues porque podía ser una herramienta fácil para poder acceder a la información de los niños con discapacidad o de alto riesgo en ese entorno, ¿no? Y descubrí, no con asombro, porque toda aquella relación era, digamos, muy espontánea, al estar pues casi un año trabajando con ellos en el hospital, que en cuanto estas personas encontraban una motivación para poder acceder a esa información de los niños de alto riesgo, pues aprendían a utilizar el ratón con mucho gusto. Sí que es verdad que antes de empezar a utilizar el ratón con la aplicación que yo había desarrollado en el proyecto de fin de carrera, pues les ponía el solitario de Windows o el buscaminas, pues porque era así como más lúdico y animante, ¿no? Entonces yo no sé si eso es envejecimiento activo, pero el hecho es que a través de las tecnologías pues encontrábamos una forma de acceso a la información que para ellos era valiosa en este ámbito de lo que es la atención temprana y la población infantil con discapacidad, ¿no? Si damos un paso más, pues yo creo que ya podríamos decir que aquí hay una primera aportación de las TIC, que es básicamente una muy importante, que es la sensibilización. Porque realmente, salvo las personas que estamos en estos foros, digamos, profesionales, esto de envejecimiento activo, yo pregunto y se oye como de todo, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho, que la encontré en Internet, esta imagen de un grupo de personas de Aragón en la que se muestra 2 personas mayores que están separadas, una mirando para un lado, otra para el otro, con su bastón, etcétera, y como que en las sombras se ve pues esa es una visión de envejecimiento activo, ¿no? Que están bailando y además bailando juntos, ¿no? Si buscamos en Internet, este vídeo seguramente lo conocerán, pero también da un poco una foto de lo que se entiende como esta idea y aparecen diferentes tecnologías de diversa Yo voy a ser índole. como Pepe, que hace madrugar a su nieto. También madrugan. O como María, que a los 65 años ha emprendido un negocio con éxito. Yo voy a ser como
Yo voy a ser como Lorenzo, que mantiene la pasión de un pura sangre. O como Consuelo, que voluntariamente comparte sus conocimientos con los demás. Yo voy a ser como el grupo de Eduardo, que mientras mueven las piernas, mueven la cabeza. Es más largo el vídeo y ahí está la referencia, pues, si alguien tiene mayor interés, pues yo se la doy gustoso, ¿no? Entonces, digamos que entrando en la segunda parte de esta ponencia, pues nos preguntaríamos, bueno, entonces, ¿cuáles son o dónde están las posibles aportaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de la sensibilización y para el ámbito que hemos comentado hace un rato? Pues, curiosamente, cuando miramos la definición de productos de apoyo, muy usada en el ámbito de la promoción de la autonomía personal, pues se habla de que realmente pudiera aportar algo desde ese enfoque de las tecnologías cualquier producto, no necesariamente ayudas técnicas tradicionales producidas especialmente, sino también cualquier cosa disponible en el mercado que pueda servir para prevenir, compensar, controlar, aliviar, neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Bueno, esto es de la norma UNE y muchos de ustedes seguramente lo conocen. Entonces, a mí me llama la atención que en las tres imágenes que están en la parte inferior de la diapositiva, donde se ve personas mayores utilizando nuevas tecnologías pues para cuestiones de formación, de información, digamos, de forma activa, pues ninguno de los tres, si yo preguntase así una especie de sondeo, serían productos de apoyo. Es decir, que cuando hablamos de aportaciones de las TIC, algunas tendrán que ver con las tradicionales ayudas técnicas y otras son las tecnologías cualquiera, digamos, de la vida diaria de esta sociedad de la información que cada vez se manejan más. Hace unos años en la universidad pues nos propusieron dar un pequeño curso de unas tardes de estos de Internet para personas mayores y claro, nos dimos cuenta que estas personas mayores de más, ahora estoy hablando de 80 años, pues su primera reacción ante las nuevas tecnologías, como pregunta de qué es lo que me pueden aportar a mí las TIC, era una reacción, digamos, como muy pragmática. La pregunta era, bueno, ¿y esto a mí qué me sirve? Yo ya estoy muy mayor, yo ahora mismo no tengo ganas de aprender, ¿no? Siempre era un poco la pregunta. Y claro, nos encontrábamos con que cuando una persona de edad bastante avanzada, que hace muchos años que nunca ha ido a su pueblo, por ejemplo, que vino del entorno rural al entorno urbano, a través de una página web era capaz de ver pues, la iglesia de su pueblo o cómo está el barrio de aquellos años o cualquier cuestión que le recuerde a una vida, digamos, más temprana, pues encontraba una motivación muy fuerte en el uso de esa tecnología. Luego, por ejemplo, nos hemos encontrado también que se habla mucho del tema intergeneracional, ¿no? Yo pongo también el ejemplo en alguna otra ponencia que por ejemplo, mi suegra no quería saber nada del ordenador, pues porque cuando trabajaba no tenía ningún interés en utilizarlo y además le suponía más una complejidad que otra cosa. Y resulta que cuando mi cuñado se fue a los Estados Unidos durante un verano y descubrió que a través del correo electrónico podía comunicarse con él muy fácilmente y además de forma gratuita, pues se convirtió en casi la más entusiasta de la casa en el uso del correo electrónico. Y poniendo otro ejemplo más con el tema del teléfono móvil, pues voy a citar ahora a mi suegro, el cual fue el último de la familia en querer utilizar el teléfono móvil, pero resulta que ahora cada vez que se van de viaje por ahí nos mandan continuamente SMS diciendo que han salido, que han parado, que han llegado, que vuelven otra vez a llegar y qué es lo que han comido, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta idea de productos y aportaciones de las TIC en el entorno cercano de los mayores se traduce fundamentalmente desde, digamos, el análisis que preparé en su momento para esta ponencia en 5 ejes, vamos a decir. Funcionalidades o aportaciones de información, también de prevención, en las que, digamos, más he trabajado y siempre me han interesado muchísimo, de comunicación, de rehabilitación y de inclusión. En la imagen de la izquierda, extraída de esta web de Más Psicología, por favor, pues hacía un resumen sobre pilares del envejecimiento activo, bienestar, participación y seguridad. Y en el análisis que fui trabajando cuando preparé la ponencia, pues me encontraba con que estas 5, digamos, funciones que son las más frecuentes o las más esperadas en aportaciones de las TIC para el envejecimiento activo, pues de alguna manera casan perfectamente con esta visión de 3 pilares de bienestar, participación y seguridad. Entonces, ya digamos en esta segunda parte de la ponencia lo que voy a hacer es mostrar ejemplos de los 5, digamos, ejes de acción y luego al final algunas conclusiones.
Con respecto al tema de TIC e información para el envejecimiento activo, pues yo creo que es importante ver pues dos aportaciones distintas. Una para los profesionales y otra, digamos, para las personas mayores y sus familias. Con respecto al tema de los profesionales, pues he puesto como ejemplo el marco, digamos, estratégico político de Active Aging de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, pues porque realmente ahí es donde está, desde el punto de vista informativo sobre envejecimiento activo, pues como las bases fundamentales de todo este tema en el que nos movemos desde hace muchos años. Claro, no me imagino a las personas mayores viendo estas páginas web en inglés con mucha información que sería muy valiosa para ellos, salvo que esté, digamos, escrita o expresada de una forma más sencilla, con lectura fácil o con, digamos, un entorno más, digamos, comprensible y menos complejo de manejar. Afortunadamente, desde el punto de vista de TIC e información, como apoyo a lo que es esto del envejecimiento activo, pues nos encontramos portales web, además de tradicionalmente anuncios de radio o de televisión, como programas de mucha índole, pues por mencionar dos, el portal de mayores del Inserso o el portal, vamos a decir, de mayores y promoción de la autonomía de la Comunidad de Madrid, en el cual la cantidad de información que hay es muy, muy elevada. Esto tiene dos enfoques, un enfoque positivo y un enfoque negativo, pues porque el enfoque positivo es que ahí, como que hay muchas cosas disponibles que para una persona mayor serían difíciles de encontrar de otra manera porque tendría que desplazarse o porque estarían en lugares diferentes ubicados, pero por otro lado tiene el enfoque negativo que si no son páginas suficientemente bien desarrolladas, pues amanece una barrera más, ¿no?, que es la barrera famosa de la usabilidad y accesibilidad. Estas dos páginas, el portal de mayores del Inserso y la página web de 65 más de la Comunidad de Madrid, pues las dos son accesibles, bastante accesibles, pero pudieran ser más fáciles de manejar si se hicieran diseños un poco más simples. Siguiendo con otro eje, pues aportaciones de las TIC en prevención para el envejecimiento activo. Pues yo creo que aquí es importante distinguir tres, digamos, ejes de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Con respecto a la parte de prevención primaria, si miramos los documentos de envejecimiento activo, pues se habla mucho del tema de la vacunación, del tema de la parte de salud, del tema de los mayores, y a mí me ha llamado la atención que uno se encuentra pues también en Internet, además de otras campañas en otros medios, en los que se informa desde un enfoque preventivo a los mayores a este respecto. Muchas veces lo que sucede es que los que se enteran directamente no son los mayores, sino son sus familiares, pues la hija, el nieto ya universitario, pero son, digamos, fuentes de información para que esto suceda. Y lo que más me llama la atención de esta imagen que he puesto en la parte superior, como ejemplo de también uso de las TIC en prevención, en este caso primaria y en este caso en el mundo, digamos, de la vacunación, es que además de encontrarnos la imagen de una persona que se ha vacunado, esta es del gobierno de los Estados Unidos, por no poner solamente fuentes, digamos, españolas, es que encima, aquí encima está recomendar en Facebook, tuitear y compartir en otra red social. Es decir, se está planteando que la información se comparte como no se ha compartido antes, en este caso con aspectos como de prevención. Es que es como un salto de aportación de las TIC bastante, yo creo que todavía novedoso y por ver, ¿no? Lo tradicional que hubiera sido, oye, ¿tú no te has vacunado todavía? Pues a mí me vacunaron la semana pasada y mira, no cuesta nada y lo hacen en un momento, ¿no? Y digamos que este modelo es como un modelo mucho más moderno. Yo no tengo datos sobre uso de las redes sociales en Internet por las personas mayores, pero me consta que cada vez va sucediendo en mayor medida, siempre y cuando las redes sociales sean accesibles, lo cual todavía es un punto bastante pendiente, pero el hecho es que está ahí. Como ejemplo de TIC y prevención para el envejecimiento activo, pues digamos prevención secundaria, pues quiero mencionar un momento la teleasistencia sobre todo domiciliaria, aunque no detalle mucho, pues porque no da tiempo en esta ponencia. La teleasistencia en España, vamos a decir que empieza a funcionar a mitad de los 90 y en estos, pues aproximadamente casi 20 años, pues se ha desarrollado mucho, pero no lo suficiente desde el punto de vista de cobertura de toda la población mayor, pues como sería deseable. ¿Por qué planteo prevención secundaria y teleasistencia con respecto al envejecimiento activo? Pues porque la idea es que, gracias a la teleasistencia,
la persona mayor pueda tener más autonomía personal, pueda seguir viviendo sola en casa si ella quiere, y además exista una actitud preventiva por parte de los operadores de la asistencia con respecto a la detección temprana de posibles trastornos, problemas en la vivienda, etcétera, etcétera. Con el apoyo de un plan Avanza y también reconocido y premiado por el IMSERSO, desarrollamos hace 3 años la Cruz Roja, la Fundación Vodafone, la Universidad Politécnica, Texos, y con la ayuda de algunas entidades más, bueno, la CENSE, la Confederación Española de Personas Sordas, un sistema de teleasistencia para personas mayores sordas. Pues trabajamos la tecnología, demostramos que eso era viable, y cuando le preguntábamos a las personas mayores, en este caso sordas, cuál era la mayor contribución a la autonomía personal desde el punto de vista de su envejecimiento activo, qué estas soluciones podían hacer, nos respondían que puedo decidir el seguir viviendo solo. Y bueno, pues poner otro ejemplo más de prevención desde el punto de vista terciario, pues serían las ideas que se están trabajando mucho en estos últimos años. El premio del IMSERSO del año pasado de envejecimiento activo tenía que ver con temas de estimulación cognitiva, y también las actividades de actividad física y sensorial. En esta imagen de abajo a la derecha me gusta mucho porque cuando uno busca en Internet uso de la Wii, el videojuego por personas mayores, se encuentra siempre fotos de gente súper animada, como esta persona que veis ahí en la parte inferior derecha de la diapositiva, manejando, digamos, este tipo de tecnologías. A esto, por poner algún ejemplo más de aportaciones y por un poco hablar también con la experiencia propia, pues puedo mostrar nuestra experiencia del año 2010 de uso de las tecnologías en estimulación cognitiva para personas con Parkinson. No es un enfoque de rehabilitación, sino un enfoque de promoción de la autonomía y un enfoque orientado a prevenir, digamos, la degeneración o al menos retardarla si es que es posible. Utilizando la televisión, el mando a distancia de la televisión y un pequeño receptor de televisión con una tecnología interactiva, en este caso pues es MHP, bueno, pues la sigla correspondiente, pusimos en marcha en la Asociación de Parkinson de Madrid un sistema de estimulación cognitiva interactivo y realimentado, es decir, que la persona cuando hace los ejercicios son enviados de forma privada a un terapeuta, el cual los puede valorar o evaluar y a partir de ahí personalizar y adaptar las terapias según el grado, digamos, de deterioro de la persona afectada, y lleva funcionando 2 años aproximadamente en la asociación y ha sido aceptado perfectamente pues, por personas cuya edad oscila más o menos entre los 60 y los 75 años, por dar más o menos una foto. No solo lleva funcionando 2 años con éxito y lo hemos publicado en revistas de impacto, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que es una experiencia real, que no son solo a veces como prototipos de proyectos que se quedan en el cajón, sino que encima, con el apoyo de la Fundación Vodafone y impulsado por la Federación Española de Parkinson, no solo la Asociación de Parkinson, lo hemos hecho ahora con tablets para poder empezar a utilizarlo también en las casas de las personas afectadas, no severamente afectadas, porque obviamente siempre hay que valorar las capacidades de una persona antes del uso de una cierta tecnología. Por poner un ejemplo más, aunque en esto no me quiero detener mucho, pues claro, en comunicación esto es mucho más conocido, ¿no? Pues tecnologías, pues el teléfono fijo, el móvil e Internet. Del teléfono fijo solo decir una cosa, que es uno de los sistemas en los que más se ha confiado por parte de las personas mayores y que han contribuido mucho al envejecimiento activo por la capacidad de comunicación y no aislamiento de las personas siempre que han podido manejar estos teléfonos, y a veces como que ya eso no le damos valor. Del teléfono móvil, pues poniendo ejemplos, pues por ejemplo de Emporia, que son unos terminales usables que me gustan mucho, pero también pudieran ser otros teléfonos móviles no necesariamente adaptados, y también, por supuesto, digamos, de Internet. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la comunicación y el envejecimiento activo en el tema de los teléfonos móviles. Las personas mayores que conozco que no tengan alguna discapacidad, digamos, o limitación severa, ya sea, digamos, motórica o cognitiva, prefieren utilizar el mismo teléfono móvil que utiliza su hijo o su nieto. Y solamente quieren utilizar teléfonos móviles, vamos a decir, especiales, cuando no hay manera de utilizar los teléfonos móviles, digamos, regulares. Con lo cual, si todos los teléfonos móviles fueran un poco más regulares y no tan especiales, pues no sucedería que tendríamos que buscar teléfonos móviles en el mercado específicos
agradeciendo, por supuesto, que haya empresas que los hayan fabricado y agradeciendo, por supuesto, que haya operadores, los 3 operadores principales en España, que los distribuyen para ese mercado, ¿no? Bueno, aquí hay otra foto más del uso del Skype por personas mayores, que cada vez es más frecuente, fundamentalmente porque es muy fácil de manejar y porque, como ustedes saben, la digamos, presencia de la banda ancha en las casas, al menos en España, pues está muy, muy extendida y cada vez más incluso en el ámbito rural, que era algo que no me habría atrevido a decir hace 3 o 4 años. Y bueno, pues para ir concluyendo, porque, en fin, no me puedo entretener más, pues en el ámbito de la rehabilitación hay muchas experiencias, digamos, como aportación de las TIC al envejecimiento activo, sobre todo en la parte motórica, pues utilizando a lo mejor el teclado o el ratón, como comentaba en el ejemplo del principio, o utilizando videojuegos. Y aquí digamos que una cosa que me parece muy interesante y es como un guante que lanzo yo a la sala, es que por más que yo he buscado, todavía no he encontrado evidencia científica reconocida, contrastada, sobre la contribución, digamos, efectiva al envejecimiento activo en cuanto, por ejemplo, a la rehabilitación en este ámbito, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que es muy bueno, todo el mundo estamos trabajando en utilizar la Wii, la Kinect o otros sistemas, pero todavía, digamos, echamos en falta estudios rigurosos en los que realmente pues podamos de alguna manera medir, ya sea en lo cognitivo, en lo físico o, digamos, en lo sensorial, pues el impacto real que este tipo de sistemas tienen. Porque algunos creemos que si no son especialmente dirigidos, pues no dejan de ser un entretenimiento, que también está muy bien, pero no contribuyen efectivamente a esa deseada rehabilitación. Con respecto al tema de inclusión, que sería el último eje, pues ahí he puesto algunas ideas de lo que yo le llamo ayudas técnicas evolucionadas, pues porque también existen soluciones que han contribuido y contribuyen a esa, digamos, inclusión en el entorno de la vivienda o en otro entorno, pero que necesitan ser mejoradas, ¿no? Entonces ahí he puesto una foto que me ha gustado de un audífono solar, pues porque resulta que para las personas mayores con hipoacusia el audífono ha sido un elemento muy valioso para su inclusión en un entorno de conversación, pues por ejemplo con sus familiares, pero había que mejorar cosas como el problema de las pilas, que sigue sucediendo con mucha frecuencia, como más de unos habrán conocido con muchas experiencias, ¿no? Pues ya hay gente que se ha planteado que el audífono sea solar y a lo mejor esa no sea una barrera técnica que sigue sucediendo. O, por ejemplo, dentro del ámbito de las sillas motorizadas, pues estos ejemplos, aunque hay empresas también en la sala que podrán dar más ejemplos, de una silla motorizada que además sube escaleras. Esto no es un mito de hace unos años, que también lo veíamos escrito ahí en pequeñas viñetas. O, por ejemplo, un scooter, digamos, pues bastante bonito, que permite a una persona mayor desplazarse autónomamente y no le hace depender de otra persona que lo esté manejando, y además no es una silla de ruedas de hospital, para, digamos, entendernos, ¿no? Con todo mi respeto, pero sin ser, digamos, el aspecto estético que los mayores también quieren. En la universidad, en los años pasados, como estas jornadas eran de vivienda, ya digo que yo hoy no me voy a centrar todo en vivienda, hemos percibido mucho que el enfoque, digamos, de la inclusión en la casa, digamos, del futuro, pues tiene que ver no solo con la presencia de posibles sensores, actuadores y capacidades de control de entorno, sino que tiene mucho que ver con el hecho de que se puedan, digamos, incorporar formas de razonamiento adecuado a las expectativas de interacción de la casa, que no siempre están muy bien definidas. Y por eso, en los años pasados, desarrollamos lo que le llamamos el cerebro del hogar digital, que es un sistema que se llama inteligente, capaz de facilitar la toma de decisiones en un entorno como el de la vivienda, considerando las reglas de funcionamiento en función de los sensores y elementos que haya, digamos, en la casa. Siempre tengo la sensación, cuando hablo de este proyecto, que nos hemos adelantado un poco al futuro, porque se lo he enseñado a muchos operadores de la asistencia, a todos les parece súper interesante, pero todavía, digamos, que esto no ha llegado y no sabemos muy bien cuándo llegará, pero el hecho es que técnicamente, pues, digamos que ya está construido, y además construido de forma que sea validable por los expertos y por las personas que lo van a manejar, porque al final de lo que se trata es de que la persona, en este caso en el entorno de la casa digital, digamos, avanzada, pues se sienta cuidada, pero no se sienta controlada. Si tienen más interés en temas de investigación y desarrollo, sistemas inteligentes en el entorno del hogar digital inteligente,
Pues yo les recomiendo que busquen en la página web de este congreso, que se llama ICOST, Information Conference on Smart Home and Health Telematics, o sea, conferencias sobre temas del hogar inteligente para mayores y sobre ingeniería telemática, pues porque llevan ya casi 10 años publicando experiencia en este ámbito. Nosotros publicamos este trabajo hace unos años y es donde yo he aprendido también muchas experiencias internacionales en el ámbito de uso de las TIC para el envejecimiento activo en el entorno de la vivienda. Si no tenemos en cuenta los factores humanos, como más de una vez hemos comentado en estos foros, nada de lo dicho hasta ahora tiene sentido, y eso se resume en 3 cuestiones. Tecnología, si incorpora factores de confianza de la persona que la maneja, factores de interacción accesible de la persona que la maneja y aspectos del servicio centrados en sus necesidades. Este documento pues, lo puso en marcha el Instituto Europeo de Normalización en Telecomunicaciones hace unos 4 años aproximadamente y define muy bien pues, cómo son los factores humanos que han de tenerse presentes cuando hablamos de tecnología en el ámbito de lo que llaman telecare, ¿no? Telecuidado, podríamos traducirlo al español. Y ya para concluir, pues 4 ideas y una frase de despedida. Las 4 ideas son pues, que aportaciones de las TIC siempre que sean tecnologías accesibles y seguras. De hecho, en las personas mayores observamos que la percepción de seguridad es determinante y si no la perciben como seguro, pues hay muchas reticencias hacia el uso, que por supuesto contribuyan a la promoción de la autonomía del mayor, que tengan bajo coste y su disponibilidad no sea solo para unos pocos en el mercado y sobre todo que respete la identidad de cada persona. Mi abuela tiene 100 años, me ha enseñado millones de cosas. Recuerdo que hace como un año aproximadamente decidimos los nietos que, como íbamos a celebrar el 100 cumpleaños, regalarle un libro electrónico y yo dije, yo creo que no, que el libro electrónico pues para ella no es lo más indicado. A lo mejor va a disfrutar más 20 libros con letra grande que maneje como de toda la vida, ¿no? Pero esto no lo habría dicho hace 15 años seguramente, o sea, cuando mi abuela tenía 85. Ahora, cuando tiene 100, pues hay que ver un poco cada uno cuál es su momento y su ritmo, ¿no? Y bueno, esta frase del Principito, precisamente del año en que nació mi madre, ahora que no me oye, que también es ya mayor, pues dice una frase que me gusta mucho por un poco centrar los temas así en el entorno de la vivienda, que es un poco el foro de hoy, que dice: he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. A ver, lo explico. Ladrillo es tecnología, ¿no? El tejado es tecnología. Pero digamos, en lo que nos fijamos cuando vemos esta frase no es en el ladrillo ni el tejado, sino que nos fijamos en que la casa es preciosa, en que es rosa, en que tiene geranios, en que habitan palomas, bueno, y ventanas también es tecnología, ¿no? Entonces, lo que quiero decir un poco con esto, a modo de conclusión, es que estas tecnologías son aportaciones reales en el entorno del envejecimiento activo cuando las personas pues las integran de forma natural en su casa. Pues como cualquier persona mayor que no tenga algún problema serio en sus manos, abre el frigorífico y confía en el frigorífico para que le conserve su comida en buenas condiciones. Pues muchas gracias. Bueno, pues para ser justos también con Miguel Ángel, ya que antes hemos permitido una pregunta, vamos a permitir una pregunta en este momento. Ahí tenemos una persona. Soy Ana Vicente, soy presidente de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales y bueno, te agradezco tu intervención porque la verdad es que algunas cosas son novedosas y es muy interesante que los profesionales, al menos de mi campo, las conozcamos. Pero sí quiero, decirte que yo creo que la rehabilitación sí que aporta mucho en el envejecimiento activo y a las personas mayores. Y que no solamente es la UI, sino que hay tratamientos, como por ejemplo de estimulación cognitiva. No sé si estudios, porque no estoy yo en ese campo, pero sí tengo compañeras trabajando en ello. Y creo que el problema está en que son dos mundos separados, que no sé cómo vamos a hacer confluir. Los profesionales que trabajan en envejecimiento activo, en la rehabilitación, y los profesionales que trabajan con
nuevas tecnologías, con las TIC. Creo que son mundos que van en paralelo, pero que no se juntan, y lo que sí tendríamos que hacer es de buscar la manera para confluir, porque será cuando las personas se puedan beneficiar de ambos. Pues muchas gracias. Yo, por si acaso me he expresado muy rápido, nunca he querido decir, y además agradezco el lanzamiento del guante, nunca he querido decir que no aporten, ¿eh? De hecho, si no lo creyera, no llevaría trabajando todos estos años en temas de estimulación física y cognitiva, pues con ASPAIM, con la Asociación de Parkinson de Madrid y con más entidades. Lo que he querido decir es que, porque precisamente creo en ello, me gustaría que trabajando de la mano tuviéramos más evidencia científico-técnica de esta realidad, porque yo cada vez que busco sobre este tema lo que me encuentro son muchas buenas prácticas, pero nadie, digamos, que lo ha descrito de forma, digamos, evidencia. Esta mañana estaba hablando precisamente con un terapeuta ocupacional de ASPAIM y me decía lo mismo. Es verdad, si estamos seguros que es bueno, si mira los años de experiencia que hay, vamos, si soy de los primeros defensores de la rehabilitación, pero sería bueno poder tener mejor conocido y mejor medido cuánto aporta a qué cosa y cuánto, pues, bueno, pues es experiencia lúdica y ya está. Y yo creo que eso es un trabajo que sería bueno trabajarlo, pues seguramente de forma mucho más interdisciplinar. Pues muy bien, muchas gracias y damos paso a la siguiente mesa. Pues como quieras. Gonzalo. Hola, soy Cristina. Que voy empezando. Falta una persona, Ichazo, de Orange, que está aquí. No la conozco. Bueno. ¿Ichazo? Vale. Bueno, soy Cristina Larraz, trabajo en el área de arquitectura y accesibilidad del CEAPAT y vamos a dar comienzo a la última mesa. Yo quería solo apuntar una pequeña cosita uniéndome al comentario que ha hecho Ana Vicente. A mí se me ha quedado desde esta mañana la frase que ha dicho Cristina Rodríguez Porrero de la edad aumenta la probabilidad de vivir en soledad. Toda esta tecnología que nos va a permitir permanecer más tiempo en casa, ser independientes y tal, me da miedo que en algún momento sustituyamos el Skype por el contacto personal o el robot aspirador por la persona de ayuda a domicilio que venía y que había dado un contacto personal a esas personas que están en su casa y que se pueden mantener en su casa gracias a eso. O sea, que con todo lo positivo que nos aportan, que también no perdamos de vista, pues eso, que necesitamos a la gente, ¿no?, cerca nuestra. Bueno, vamos a dar paso a la tercera mesa, que es tecnologías de la información y la comunicación y autonomía en la vivienda para personas mayores. La primera persona que va a hablar es Gonzalo Castellanos. Trabaja desde 1998 en el grupo NIT, ha sido uno de los responsables del plan de internacionalización de la compañía y actualmente es director comercial para el sur de Europa y América. Cuando quieras, Gonzalo. Bueno, buenos días, casi iba a decir buenas tardes. Intentaremos hacerlo bastante dinámico. Bueno, lo primero agradecer a la organización, pues permitirme estar aquí. Y nada, bueno, yo vengo de la parte de la tecnología también, vengo de la empresa privada, de los que creímos en esto casi desde el principio, bueno, prácticamente desde el principio, en la teleasistencia y en el envejecimiento activo. Y bueno, y seguimos creyendo y seguimos desarrollando tecnología para este sector, para el sector sociosanitario y sobre todo enfocada a mayores.
Bueno, yo tenía una pequeña presentación de quién es la compañía, para los que no la conocen. Se creó en el año 88. No sé si... Sí, la empresa es española, somos fabricantes españoles y ya, bueno, pues estamos en otros tantos países, viene un poquito más deprisa. En total tenemos presencia en 28 países. La plantilla es de unos 120 empleados y más de un 25% de la compañía se dedica a labores de I+D+I. Y tenemos una especialización en tecnología sociosanitaria, es decir, nuestro gran foco es fabricar soluciones sociosanitarias. Damos servicio actualmente, bueno, nuestra tecnología da servicio actualmente a más de 500.000 usuarios que se distribuyen en todos esos servicios que van a aparecer ahí. Servicios de teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, servicios de teleasistencia para víctimas de violencia de género, servicios de telemonitorización de crónicos, servicios de localización, teleasistencia para personas con problemas auditivos, servicios para los servicios de transporte de personas mayores y luego trabajamos también muy intensamente en residencias, centros de día y apartamentos tutelados. Bueno, con esa pequeña introducción yo quería para que nos ubicaseis. Ahora ya, bueno, pues voy a hablar un poco más en general en lo que, bueno, pues lo que se trata un poco estas conferencias que son sobre envejecimiento activo o envejecer en la vivienda. Algunas cifras que también las voy a pasar más o menos rápidas, pero que bueno, que creo que todos más o menos las tenemos en la cabeza. Es que en el año 2008 había 7,5 millones, bueno, más de 7,5 millones de personas mayores de 65 años. Para el año 2060 llegaremos a 15,600,000 personas, el 30%, como ha mencionado alguien, el 30% de la población en España. En el mundo serán 1.500 millones de personas mayores de 65 años para el año 2050. Y más del 80% vivirán en ciudades a partir del año 2030, con lo cual yo creo que con estas cifras no nos queda más remedio que envejecer en casa y los que en esos años vamos a ser mayores de 65 años tenemos que mantenernos en nuestras casas o por lo menos en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues hilando con esto, el reto tecnológico es la atención de los mayores en su entorno. Aquí me gustaría abrir un poco, es decir, yo no quiero hablar solo de la vivienda, sino quiero abrir un poco al entorno, es decir, al entorno cercano que tiene la persona mayor. En este reto tecnológico nosotros identificamos 5 pilares fundamentales. Esos 5 pilares ya se han hablado aquí, pero los voy a repetir. Son usabilidad, seguridad, intimidad, optimización y adaptación. Esos 5 pilares son los que en NIT trabajamos para desarrollar nuestra tecnología. Voy a desmenuzarlos uno a uno y, bueno, pues lo primero que digo es el reto de la usabilidad es conseguir que nuestros sistemas se conviertan en algo cotidiano. Ahí Miguel Ángel además ha puesto algún ejemplo parecido. Yo tengo este ejemplo que es, que es una batidora o una tostadora o un secador de pelo. Nadie se plantea cómo se usa esto. Es decir, la gente ve una batidora y automáticamente, sea mayor de 65, sea mayor de 70 o incluso tenga 5 o 6 añitos, sabe perfectamente cómo se usa cualquiera de estos y no se plantea ni su función, ni su usabilidad, Es decir, hay algunos ejemplos que han conseguido que sean electrodomésticos cotidianos, como ese frigorífico, que no dudamos que si nos va a enfriar la comida. Entonces, yo creo que uno de nuestros retos es que los equipos también enfocados para personas mayores tengan ese grado de usabilidad, es decir, que nadie se plantee cómo funciona un terminal de teleasistencia o que nadie se plantee cómo funciona un smartphone adaptado para una persona mayor o una aplicación de smartphone. Eso es un poco nuestro reto en la parte de usabilidad. Si continuamos, el reto siguiente es el de la seguridad. Es decir, nosotros, los mayores, en esa confianza que tienen que percibir, y no solo los mayores, sino también incluso las instituciones,
tienen que percibir confianza en los equipos. Y el reto de la seguridad nosotros decimos que es ser puntero y que nadie dude de nuestra tecnología. Aquí nosotros por lo que abogamos es porque las plataformas tecnológicas sobre las que se soportan estos servicios sean plataformas seguras y vayamos a niveles de seguridad como otros muchos sectores en los que nosotros ya estamos apostando, como por ejemplo pues la banca electrónica o niveles de seguridad como por ejemplo Hacienda. Nadie duda que los servidores de Hacienda funcionan perfectamente, nadie duda que los servidores de los bancos funcionan perfectamente. Entonces nosotros tenemos que ir ahí a tener plataformas de teleasistencia en centros seguros o plataformas de servicios en centros seguros y que nadie dude de esta tecnología. Aprovechar las comunicaciones que tenemos, todo el abanico, la comunicación analógica, la IP, la GSM, cumplir con la norma aplicable, es decir, toda la normativa que exista se cumpla, porque actualmente incluso hay mucho prototipo y hay mucho equipo nuevo que sale que luego no hay un cumplimiento normativo, entonces tampoco podemos dar seguridad con una tecnología que no tiene un cumplimiento normativo. Tenemos que exigir estándares de calidad como normas ISO, normas UNE, y luego nosotros abogamos también por desarrollos específicos para el sector. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un terminal móvil que es un desarrollo específico para teleasistencia móvil. Es decir, yo siempre digo que es el único equipo de teleasistencia móvil que existe en el mercado porque realmente es el único que asocia un pulsador. Y la teleasistencia sin un pulsador remoto no tiene mucho sentido. Es decir, no es difícil trabajar en teleasistencia si no tienes un pulsador remoto, porque la persona mayor que está en la vivienda no se va a mover con un equipo grande y entonces está perdiendo un poco el sentido la teleasistencia. Por continuar con el siguiente reto, hablamos del reto de preservar la intimidad, es usar tecnologías no intrusivas para el usuario. Es decir, aquí tenemos una imagen típica de una casa domotizada en la que muchas veces los tecnólogos pretendemos entrar en la casa y llenarla de equipos y de aparatos y de cámaras. Y yo hace poco estuve en unas conferencias que me abrieron bastante los ojos porque me dijeron que la vivienda, en aquella era sobre ética en los servicios, y me dijeron que la vivienda es un lugar... lo definía como un lugar sagrado, es decir, es un lugar en el que entramos y violamos la intimidad de los usuarios. No podemos pensar en que mañana vamos a arreglar una problemática sin contar con el mayor, sin contar con la persona que habita la vivienda. Y muchas veces lo hacemos así, diseñamos servicios, diseñamos tecnología y pensamos que vamos a ir y la vamos a instalar sin ningún problema. Entonces yo creo que hay que hacer una tecnología, porque eso provoca rechazo, y hay que hacer una tecnología que te permita un despliegue gradual, que te permita ajustar las necesidades en cada caso, lógicamente una fácil instalación. Nosotros abogamos mucho por sistemas inalámbricos que mejoran en cuanto a instalaciones en la vivienda, dispositivos plug and play y una cosa muy importante, sistemas modulares que no condicionen crecimientos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema de teleasistencia yo puedo empezar por la base con un pulsador y ahí le puedo agregar luego muchos dispositivos, pero no estoy condicionando el crecimiento de esa instalación desde el primer día. Por continuar, lo siguiente es el reto de optimizar, que además en estos tiempos es uno de los retos también más importantes, que es hacer uso inteligente de los recursos y buscar sinergias. Aquí hay una sinergia clara que es, tenemos que ir hacia convergencia de servicios y de tecnologías. Es decir, ahora mismo en hogares hay servicios de salud, hay servicios de ayuda a domicilio, hay servicios de teleasistencia y hay un montón de servicios que se están dando por distintas entidades y además cada uno está usando una tecnología en esa misma vivienda. Es decir, la auxiliar de ayuda a domicilio no está usando el terminal de teleasistencia para marcar sus tareas, su llegada y su salida del domicilio, y allí hay un terminal de teleasistencia, pero claro, son entidades diferentes. Entonces, yo creo que ahí hay un esfuerzo importante
que yo creo que tiene que partir además de la Administración de buscar esas sinergias y buscar esa convergencia sociosanitaria o esa convergencia de servicios. Bueno, búsqueda de sinergias con el entorno. Yo decía que no quería mirar solo a la vivienda, quería mirar al entorno. Yo tengo muchos servicios como centros de día, como residencias, como centros sociales alrededor, que son sitios donde van los mayores. Tengo farmacias, por ejemplo, y ahí es donde yo pienso que podemos también ofrecer servicios a mayores que no salen de su entorno. ¿Para qué? Para evitar duplicidades. Y bueno, y este estudio de estos hábitos, de dónde van los mayores, qué hacen los mayores habitualmente, nos va a establecer bastantes mejoras y va a optimizar bastante lo que son nuestros recursos. Yo, por ejemplo, aquí quiero poner un ejemplo de uno de los últimos desarrollos, que lo llamamos el Rincón de la Salud, que es un equipo de telemonitorización multiusuario y multimedida. Es decir, es un equipo que lógicamente lo podemos pensar en una farmacia, lo podemos pensar en un centro de día, lo podemos pensar, pero que es la optimización, que yo puedo medir a muchos pacientes con un solo equipo y desde el entorno. No tengo que poner un equipo en cada domicilio, sino lo que hago es apoyarme en el entorno para dar un servicio a mucha más población. Y por último, el reto de la adaptación, que es saber adecuar nuestra tecnología a las circunstancias. Es decir, aquí yo tengo un ejemplo, que es nosotros el primer equipo de teleasistencia que pensamos para personas con dificultades auditivas era un teléfono de teclas, que de hecho en algún concurso se ofertó, de los primeros, y prácticamente era un equipo sin movilidad y con una comunicación muy compleja. Este equipo, lógicamente, no se usó prácticamente por ningún mayor, era muy difícil usarlo. De ahí pasamos a unos equipos para personas también con deficiencias auditivas, que básicamente eran avisadores, avisadores luminosos, avisadores con vibración, que básicamente lo que te avisaban era de eventos, te avisaban dentro de la vivienda, te daban una movilidad limitada, pero no te permitían la comunicación. Y siguiendo un paso más, lo siguiente que hicimos fue apoyarnos en la tecnología existente, en este caso en un smartphone, para decir, bueno, esto que ya es una tecnología probada, que ya es una tecnología accesible, vamos a adaptarla. Y aquí lo que hicimos, bueno, pues es un equipo que lo llevan los mayores consigo, pueden lanzar alarmas, como se verá ahora cuando pase, enviando una alarma, y además se pueden comunicar por un sistema de mensajería bastante ágil, con preguntas y respuestas predefinidas. Bueno, cuando yo hablo de adaptación hablo de esto, es decir, hay que ir a equipos específicos porque lo requieran o fijarte en lo que hay alrededor para adaptarlo. ¿Un minuto, vale? ¿Un minuto? Un minuto. Ah, un minuto, sí, justo. Es lo que me falta. Bueno, yo ya quería, básicamente en lo que nosotros trabajamos es, sobre todo, en que la tecnología se implante de forma masiva. Ese es uno de nuestros grandes retos. Y por eso, un poco lo que habéis visto es, nosotros desde NIT lo que queremos es que los equipos se conviertan, lo que he dicho al principio, en algo cotidiano y al final sea una tecnología de implantación masiva. Muchas gracias. Y gracias a vosotros. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación, José Manuel Azorina Albiñana trabaja en Vodafone, es responsable de productos sociales de Vodafone España desde 1999. En los últimos años ha trabajado en tecnologías y productos de apoyo para todas las personas, impulsando el trabajo conjunto para lograr la accesibilidad universal y el diseño para todos que nos lleve a ejercer nuestro derecho a la igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al Inserso, al CEAPAT, a Cristina, por darnos esta oportunidad y compartir con vosotros alguno de nuestros proyectos e ideas. Bueno, yo para abordar esto, que está en una situación muy temprana en el mercado, me voy a apoyar principalmente en la experiencia que tenemos en trabajar en productos sociales, en nuestra casa,
en los trabajos de investigación de nuestra fundación y especialmente en un proyecto que se llama Persona, realizado con la Unión Europea, y que hay ahí algunas conclusiones, algunas ideas y algunas propuestas que quiero compartir con vosotros. Bien, en relación al cambio demográfico, que se ha tratado mucho y se ha tratado recientemente también aquí en esta casa, presentando el libro TIC y Mayores, que os recomiendo que os bajéis desde la web de nuestra fundación, un estudio cual y cuantitativamente hecho en España durante el último año y que refleja algunos datos. Ahí hay un resumen, pero me parece muy interesante por las conclusiones y las propuestas que desde luego hoy no me dan a dar tiempo a compartir con vosotros. Sí que quiero destacar dos cosas. Primero, más que un cambio demográfico, como decía el anterior ponente, estamos ante una revolución demográfica. Y una revolución demográfica que va a implicar un cambio sin precedentes, pero que, en mi opinión, no está siendo liderado con igual fuerza que el otro gran cambio social, como es el cambio climático. Sin embargo, tiene un impacto tremendo de transformación de nuestra sociedad, que además lo estamos viviendo casi con agonía cuando se debe a un éxito social. O sea, estamos prolongando la edad de vida, con mayor calidad de vida, pero estamos llegando de aquella manera, cada cual de una manera diferente. Hay avances de la medicina, mejoran los hábitos de salud, mejora en general el entorno, vivimos más. Y eso, bueno, pues da muchas oportunidades a la sociedad y a todos los que estamos interactuando con ella. Y a mí me parece que ese es un elemento que deberíamos de destacar. Bueno, yo no voy a insistir en los datos que, como digo, van asociados al envejecimiento, a este cambio, a esta revolución demográfica. Los tiene en este informe y se los recomiendo. Pero sí hay aquí un tema importante en estas proyecciones. Del año 2050, fijaros, el 30%, se está hablando del 30% de la población. Y de esto solamente destacar o apuntar otro dato. 4 millones de personas de más de 82 años. Hay una grandísima oportunidad de mercado. Y este otro, que también me parece muy interesante, que es el Personal Support Ratio, que nos viene diciendo que las necesidades de una persona que tiene alguna dependencia o necesita incrementar su autonomía, cómo ha ido evolucionando, son las mismas, y cómo ha ido evolucionando en relación a las personas que han necesitado para ser asistido, para mejorar su autonomía. Y vemos cómo el componente humano en los años 50 era total y absoluto, y después cómo se han ido incorporando otros procesos. El último y el más extendido ha sido la teleasistencia. Miguel Ángel ha hecho referencia a ella en España a mitad de los 90, a finales de los 90, 98, 99, esto Cristina nos podría dar. Y cómo esto en los países desarrollados, necesariamente en esa proyección de la que hablábamos, van a tener que combinarse en estas dos personas que están aquí abajo en apoyo personal apoyados en la tecnología. De otra manera, y tal y como estamos, yo creo que nadie se imagina que esto sea sostenible, ni económicamente, ni para las personas, tanto público por el sector público como el privado. Y esta, que me parece también, esto estamos aquí hablando de España, una manera de segmentar el mercado muy interesante. Porque lo que nos viene a decir en relación a los hogares, fijaros, va de menos equipamiento a más equipamiento en este tipo de cajitas, y los que tienen menos equipamiento son las personas mayores pero que no tienen hijos. Es muy interesante. Porque los hijos son el motor, son los maestros, son los que enseñan en tecnología a los mayores. Son los que hacen la transición de la tecnología, de la nueva revolución cultural, son los hijos los que transmiten este conocimiento. Nunca se ha dado en la historia. El paradigma anterior de la revolución demográfica
que hablábamos antes, con la aceleración de los cambios tecnológicos, quien está liderando eso es la persona joven. Hace unos días, celebrando el Año Internacional de los Mayores, de las Personas Mayores en Envejecimiento Activo, o de Solidaridad Intergeneracional, hicimos una sesión con la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid, y nos equivocamos de planteamiento por esto precisamente. Porque decíamos que vengan a una sesión de tecnología, usar tablets, smartphones, televisiones digitales, todo conectado, no sé qué, que vengan los abuelos con los nietos. La relación tenía que ser esa participación, ese equipo compuesto por el nieto que enseña al abuelo. Lo teníamos que haber hecho al revés, porque lo que faltaron fueron los nietos. Sin embargo, si hubiéramos hecho que la iniciativa la llevaran los nietos, sí que se hubieran traído los abuelos. Hubiera sido una combinación hecha de una perspectiva diferente con mucho más éxito. Y esto plantea el uso de la tecnología y del equipamiento tecnológico desde una perspectiva de la participación, principalmente, no solamente el entorno rural también juega, como veis, y el entorno de cualificación de la formación. Pero principalmente el que haya hijos jóvenes o no en el hogar juega un papel que yo creo que es determinante. Como no quiero hacer muchas presentaciones, me voy a explicar el proyecto Persona, lo podéis encontrar en internet, ue.persona.com, y tendréis todos los datos referidos a este proyecto, que fue un proyecto europeo. Bien, esto que es Ambient Assisted Living, cuya se puede traducir también, me ha gustado mucho lo que decía la definición de housing que daba el ponente anterior, pues es ni más ni menos, lo ha repetido también otras palabras Miguel Ángel, promover y prolongar la vida independiente de las personas mayores y con necesidades especiales y sus familiares en sus lugares preferidos, casa, barrio, ciudad. Yo creo que este es un poco el centro. En esta presentación se está hablando sobre todo del hogar, de la casa, y vamos a intentar centrarnos en el tema de la casa. Aquí el proyecto y el objetivo de AL, ¿cuál eran? Principalmente, herramientas que apoyen a las personas a tener autonomía, que les ayudase a recordar las cosas, a salir de casa, en su necesidad de comunicación con los demás y minimicen su sentimiento de soledad, a gestionar sus procesos de salud, que no enfermos. Hoy, precisamente por este éxito social de vivir más, todas las personas son multicrónicos, no son enfermos. Tienen procesos de salud diferentes y en cada momento personalizados. A tener un mayor sentimiento de seguridad en el entorno en el que viven, son conceptos también repetidos y reflejados en los pilares que decía antes Miguel Ángel, a la realización de las actividades de su vida diaria en su entorno y a estar al día al respecto de lo que pasa a su alrededor. Y aquí sí que, evidentemente, estamos apoyándonos, estamos hablando de las comunicaciones. Yo no voy a pasar muchas presentaciones, voy a destacar estos, digamos, grandes grupos en los que se apoyaba este proyecto. Y en seguridad y salud destacar, por ejemplo, que en la Unión Europea, datos estadísticos, se producían alrededor de 20 millones de accidentes domésticos. En España, el 40% se producen dentro del hogar haciendo tareas cotidianas. Hablando de seguridad y salud, alrededor del 40% de las personas mayores tienen limitaciones debido a problemas de salud. De ellos, más del 65% tiene alguna enfermedad crónica o son multicrónicos. En participación o en prevención, hablando también de prevención y tratamiento a la cronicidad, a los procesos crónicos, yo diría. Bueno, hay algunas consideraciones, por ejemplo, recomendaciones de actividad física, actividad cerebral, telerehabilitación, buena nutrición, detección de la soledad, y en los tratamientos la recomendación principalmente se orienta al autocuidado. En participación social, como siguiente gran bloque que estudió el proyecto Persona, destacar que hay estadísticamente en nuestro país
el 13% de las personas mayores se siente solo. Y esto se incrementa al 38% si viven solos. No está la cifra ahí, pero en España hay identificados aproximadamente 1,5 millones de personas que viven solas. Aproximadamente. En relación a la autonomía, está definida, yo creo que también se ha hablado antes de esto. Otro dato que tiene que ver con nuestro país, que alrededor del 26% de las personas mayores necesita algún tipo de ayuda para realizar una o más tareas en su vida diaria, tanto para el cuidado personal como capacidad física como mental. Y en movilidad, pues qué decir aquí, es una extensión más de la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, la extensión, digamos, móvil que podríamos dotar, de las que podríamos dotar a las personas mayores. Aquí, digamos que la tecnología, a pesar de lo sofisticada que está convirtiéndose en los últimos años, está facilitando la manera de cómo personalizar por las diferentes aplicaciones y sistemas operativos casi todo tipo de medidas adaptado a todas las diversidades funcionales, y yo creo que hay un gran avance en los últimos años que nos puede ayudar a entender o a proporcionar soluciones de valor a todas las personas mayores. Que, bueno, esto lo hemos resumido. Bien, propuestas. Bueno, algunas conclusiones importantes de este estudio. Fijaros que yo creo que esto conviene destacarlo. ¿Dónde lo tengo yo? Bueno, el número de personas creo que eran, en esta encuesta en España, en este trabajo eran 200 personas. Estas son del proyecto Persona. Sí, en España más de 200 personas. El 85% evaluaron este proyecto como muy positivo. Puntos fuertes que destacaban: independencia, protección, tranquilidad y confianza. Frases dentro del contexto de algunos de los usuarios: este servicio te permite ser independiente y además tener la tranquilidad de que estás cuidado siempre que es necesario, y creo que es un servicio fantástico, estaría monitorizado y me sentiría más confiado. Y otro punto que también se destaca en el estudio que he estado diciendo de nuestra fundación de TIC y Mayores, el exceso de intrusismo. La tecnología les produce algo de desconfianza porque entienden que hay o demasiado control o que la privacidad se sentiría afectada. De más a cuidar ha salido también las intervenciones anteriores, y creo que es un punto en el que tenemos que mejorar. Lógicamente, en este punto y en estas conclusiones creo que hay una oportunidad también de innovación, de transformación social, de oportunidades económicas, de crecimiento, de transformación de país. Y, por último, potenciales servicios. Se han hablado de muchos de ellos. Bueno, aquí en el centro arriba he situado a la Cruz Roja, bueno, porque con ellos hacemos muchas cosas, tanto en violencia de género como en teleasistencia, como localización de personas con Alzheimer, algunos otros proyectos, como el que mencionaba antes Miguel Ángel, de teleasistencia para personas sordas, videoatención, uniendo generaciones, videoatención para personas mayores usando redes sociales o la televisión. Realmente el usuario en su casa o fuera de su casa, hoy en día la tecnología, y NIT ha dado también algunos ejemplos, permite prácticamente hacer muchas cosas, y más que yo no me atrevo a presentar hoy porque muchas de ellas están o bien con acuerdos de partner o de socios o de colaboradores, y lo tenemos en acuerdos de confidencialidad, pero se están viendo ya muchas cosas. La tecnología está muy madura para poder implementar esto. Lo que no sabemos es, hasta ahora, hasta la fecha, quizás si el sector público ha sido un intermediario poco poco confiable en el sentido de ser referente o ser el único camino para ir al mercado. Yo creo que ahora es el momento, y en este contexto en el que vivimos,
de poder hacer entre todos una propuesta seria, formal, porque los mayores lo necesitan, porque los recursos son los que son. Yo creo que la iniciativa privada puede, a bajo coste, prestar servicios como los que aquí estamos viendo, adaptado a necesidades que son muy diversas, son muy diferentes en cada caso, para las personas, para los colectivos de las personas que hoy, durante el día de hoy, hemos estado viendo. Cosas más futuristas. José Manuel. Ya estoy. Futuristas. Estas que os las dejo aquí, como vais a tener la presentación, hay ya, esto sí que en proceso, en proyectos más de I+D, a veces en proyectos de investigación, algunas de ellas como videojuegos, robots, sistema de terapia virtual, hay mucho telerehabilitación que se ha dicho antes. Bien, hay muchas propuestas. Yo nada más, espero haberme ajustado al tiempo que tenía. Perdona, Cristina, disculpar porque vamos todos un poco precipitados, pero bueno, a vuestra disposición, después estaremos por aquí un rato. Muy bien, gracias. Gracias, José Manuel. Por último, vamos a dar paso a Itxaso Zubia, que es responsable de Orange Healthcare, desde el Departamento de Innovación de Orange. Su trabajo es identificar oportunidades y necesidades del sector sanitario social, buscando servicios, productos innovadores que poner en marcha con la aplicación de diferentes modelos de negocio. Gracias. Y paso enter y ya, ¿no? Aquí. Ok, gracias. Nada. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por dar la oportunidad a Orange de participar en este evento, que es bastante enriquecedor para nosotros y, por otro lado, nos facilita, o sea, nos ayuda a que también nos conozcáis como un partner involucrado en este tipo de iniciativas y en este segmento del mayor. Bueno, pertenezco a la línea de Orange Healthcare y un poco el por qué llegamos al mayor, principalmente son servicios para el sector sociosanitario, que cubrimos, principalmente nos centramos en las necesidades diarias de las personas y, como tal, por extensión, llegamos a las personas mayores. Dentro de las distintas iniciativas en las que trabajamos, un poco por situaros y rápidamente, pues son plataformas de gestión remota de enfermos, crónicos principalmente, el anillo sanitario, que es la infraestructura para interconexión entre hospitales, imagen radiológica en términos de almacenaje de imagen y digitalización, plataformas de telemedicina que conecten urgencias con hospitales, ambulancias con hospitales, firma digital, proyectos de acceso seguro a historias clínicas, plataformas de e-learning que acerquen la educación y la formación al profesional en desde distintos devices, y principalmente, por lo que estoy aquí, es la línea esencial, que lo que hacemos es buscar servicios para el segmento de mayores. Bueno, hemos comentado que nos centramos principalmente en pensar en la persona en sí misma. Como ya hemos dicho reiteradamente a lo largo del día, un 17,4% de la población actualmente es mayor de 65 años, pero un punto importante es que el 56,5% de estas personas viven en pareja o viven solos. Y el 88% más o menos son personas que tienen la casa en propiedad. Tenemos una gran tendencia a sentir un gran arraigo por los hogares y querer mantener nuestra vida ahí. Dentro de la vida en nuestro hogar, las necesidades que tenemos que cubrir, pues hay necesidades sociales, sanitarias, tecnológicas. El mayor quiere seguir siendo autónomo, pero al mismo tiempo tiene que participar activamente, no se puede aislar. Entonces es esencial que le ayudemos a comunicarse, a que esté siempre conectado con su entorno, tanto social como sanitario. En este sentido, que también se ha comentado, el mayor de media tiene al menos una enfermedad crónica. Hablamos de personas que necesitan un gran soporte en el área de salud y, a su vez, necesitan utilizar las tecnologías para estar cubiertas sus necesidades, y para ello tenemos que adaptarlas a sus capacidades y sus necesidades. Por ello, creemos que las tecnologías de la información y la comunicación podemos facilitar el acceso gracias a terminales, interfaces adaptados a sus necesidades, simplificados, fáciles, simples. Sobre estas tecnologías podemos incorporar los servicios que les permitan conectarse, que les permitan educarse, actualizarse, formarse
y ayudarles en este cambio de comportamiento hacia lo que el resto de las personas que les rodean realmente hacemos, ¿no? ¿Para qué utilizamos la tecnología? Y para ello es muy importante el aprendizaje, que también se ha comentado, bien a través de los familiares, bien a través de incluso las tiendas propias de los propios operadores que hacemos formaciones en las residencias, acercarles el conocimiento para que se sientan seguros y no tengan miedo a su uso. De esta forma, las tecnologías apoyamos la autonomía de las personas con servicios que también hemos mencionado a lo largo del día, de teleasistencia, monitorización, teleeducación, servicios que están integrados, ¿no? Pero lo más importante es que el mayor se involucre. Nosotros le pedimos que él sea proactivo, pero para ello necesita estar acompañado, ¿no? O sea, que en esa es la parte en la que no solo le damos, sino que le tenemos que acompañar. Los drivers los tenemos y son iguales para todos. Las conectividades han mejorado, la velocidad es alta, hay interoperabilidad entre sistemas, de tal manera que llegamos a todos los sistemas, no hay barreras. Existe el cloud computing en temas de seguridad, de facilitar terminales a una residencia que todo el mundo utilice lo mismo y no quede nada alojado en local. Facilita estos servicios nuevos, nos facilitan la oferta al mayor. También hay un plan de actuación tanto de la atención de la administración pública, en donde queremos que tanto las instituciones sanitarias y sociales y esencialmente en la colaboración público-privada. Los drivers los tenemos. Es una realidad que acudimos a Internet, un 85% de los pacientes utilizamos Internet para documentarnos, se descargan 960 aplicaciones por minuto, con lo cual ya hay una penetración del 39% de los smartphones, que en los mayores bajamos a un 10%. Entonces, si ya nos centramos en cómo utilizan las TIC los mayores, pues en los últimos 3 años el uso de los teléfonos móviles se ha duplicado, el acceso a Internet se ha multiplicado por 4. Ahí están. Pero ¿qué uso les dan a estas tecnologías, a estos dispositivos, a estos accesos a las comunicaciones? Principalmente a llamar. Algunos se atreven un poco más con el SMS. Lo utilizan para algún ocio, como enviar fotos o recibir fotos. Y luego el acceso a Internet están en un 17%, el acceso. ¿Cómo les podemos ayudar a que esto lo vean más próximo? Lo principal es vencer el desconocimiento de la tecnología por parte del mayor. Le tenemos que dar a conocer los últimos adelantos para que esto les facilite las herramientas de ayuda al cuidado de su salud y la comunicación con el mundo que les rodea. La solución existe. Tenemos distintas soluciones para distintos tipos o perfiles de mayores. Está el mayor no dependiente, el de quiero estar tranquilo, lo quiero solo por si acaso. Está el parcialmente dependiente, a pesar de mi edad me siento más seguro en mi casa, me siento seguro. Y el dependiente, gracias a estos servicios siento que el cuidador lo tengo disponible y fácilmente. Bueno, los servicios igualmente todos conocemos, hablamos de una teleasistencia fija móvil, hablamos de un Internet simplificado, no solamente en el acceso a Internet, sino en la propia interfaz, que él se sienta cómodo, que entienda lo que ve en las pantallas. Hablamos de un móvil con sistemas que permiten lectura de pegatinas, lo cual permitiría al familiar, al cuidador no profesional, incluso al profesional, hacer una mejor gestión de los servicios a domicilio. Hablamos de gestión remota de patologías, hablamos de soluciones para la casa, que le dé seguridad en el hogar. La solución existe. Nos tenemos que centrar en que estas soluciones cubran 3 ámbitos fundamentales, que son 3 pilares, que también hemos hablado: seguridad, salud y el ámbito social. La persona se tiene que sentir segura, ella como persona, tiene que sentirse segura en su hogar, incluso más allá, el cuidador, tanto profesional como no profesional, tiene que sentirse seguro. En cuanto a la salud, no tenemos que curar, no tenemos que cuidar, también tenemos que prevenir. Entonces, el ámbito de la salud desde la prevención, desde facilitar el acceso a la información, a los servicios, desde contribuir a una monitorización en la que el propio mayor se involucre en sus propios cuidados. En el ámbito social, tenemos que prevenir el aislamiento, la soledad, proveer un soporte psicológico. Podemos apoyarle ampliando su network o poniéndoselo más fácil y promover un sentimiento de pertenencia a la sociedad. Todo ello
radica para que triunfe o para que tenga algún sentido una coordinación entre estos tres ámbitos. Necesitamos simplificar el flujo de información tanto en el ámbito social como en el sanitario, como en las empresas que se encargan de dar seguridad en el hogar. Tenemos que reconocer a los cuidadores y facilitarles también herramientas a ellos, que al fin y al cabo son esenciales para un alto porcentaje de los mayores. En estos tres ámbitos, y reitero los servicios que no voy a repetir, pero bueno, vamos, rehabilitación, estimulación cognitiva, monitorización, son ámbitos que se apoyan en las... O sea, que creo que las tecnologías de la información y comunicación son esenciales para estos servicios. Llegamos a la casa inteligente, gracias a automatización del hogar, servicios de asistencia. Esto previene y nos permite un tracking del mayor. Llegamos al mayor, le facilitamos su acercamiento al ámbito social por dispositivos adaptados, dispositivos con interfaces, el mismo dispositivo que usamos el resto para aquellos que no quieren algo diferente, pero con interfaces simplificadas. Llegamos igualmente, gracias a sensores médicos y a distintas plataformas, a monitorizar las patologías y permitirles consultas remotas. Un ejemplo que ya hemos hablado también anteriormente, al mayor le podemos dar una serie de devices, pero siempre y cuando le formemos, él sepa utilizarlas y se sienta cómodo con lo que le demos. Esto permitirá que esté en contacto con un servicio, con una persona que puede estar a veces con él o a veces en remoto, que puede ser un profesional sanitario, un cuidador, profesional o no profesional en el caso del familiar. Y esto luego ya sería configurable, los protocolos médicos, el propio registro del mayor. Y finalmente, y para concluir, que no sé si he corrido un montón, pero bueno, que sepáis ahora antes con los mayores, creemos en el poder innovador de las tecnologías de información y comunicación que permiten mejorar la calidad de vida de los mayores. Para ello es esencial una colaboración sociosanitaria, que tenga un planning, que tengamos una estrategia todos común y así podamos contribuir para la sostenibilidad de tanto servicio y idea proactiva. Y necesitamos por ello el compromiso de todos los agentes para conseguir un fin. O sea, que gracias. Muchas gracias. Bueno, pues casi con una hora de retraso, si queréis hacer una pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, a los que habéis aguantado hasta el final y damos por concluida la jornada. Gracias. Ahora nos vemos.